Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Cañedo. Agradecemos al Instituto Municipal y de las Mujeres de Equidad de Género de Tlalnepantla de Paz por estos espacios. Esta tarde vamos a hablar y vamos a comentar en el libro Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, autora mexicana, nacida en la frontera de Matamoros en 1964. Este libro es una publicación de Editores México en 1999. En España es la novela más premiada de la literatura mexicana. Con esto también ganó varios premios, el Premio Nacional de Novela, el Premio Impact, Conarte y PESC 2000 y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2001. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Entonces, Angélica, te doy la bienvenida. Buenas tardes por acompañarnos en esta tarde del Círculo de la Lectura. Hola, Patricia. Hola, buenas tardes a todas, a todos y todas. Muchísimas gracias a ti, a la Asociación AMAM, a Voceras por una Vida Libre de Violencias y en general a toda la organización del evento. Muchísimas gracias por permitirnos compartir en este espacio lo que tenemos pues para ofrecer desde nuestra práctica con la maestría en Prevención Interdisciplinaria de Violencia de Género que actualmente estoy cursando. Muchas gracias y bienvenidos a todos, todas y todas. Gracias, Angélica. Pues ahora sí, ¿quién le gustaría participar? Decirnos qué les pareció el libro. Ya sea en el chat o abriendo su micrófono y que nos cuenten qué les pareció esta lectura. ¿Quién nos puede comenzar a decir para entonces empezar a platicar sobre la lectura? Bueno, mientras se animan un poco a conversar, irles ofreciendo más daticos de esta obra, que de paso, pues muchas gracias por conocer a esta autora. Yo soy de nacionalidad colombiana y no conocía a Cristina Rivera y realmente es muy interesante todo su trabajo porque no solo se ha dedicado a la novela, sino también ha trabajado en teatro, poesía, cuentos. Entonces tiene una rica obra literaria. Pero sin duda el libro que nos convoca el día de hoy es pues uno de sus más libros comentados y famosos y creo que tiene que ver como con su estilo de escritura desde la historia, ¿no? Ella es historiadora, ella tiene un doctorado en historia y eso hace que nos ubique en un contexto importante, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos a hablar un poco como del contexto. Estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana, a principios de 1900, se desarrolla en 1920. Y bueno, esta figura de los, como llamaban antes, manicomios, ¿no? Entonces, ¿cómo era en ese momento, cuando supuestamente estábamos empezando la modernidad, esa visión de lo que era la locura versus lo que es de pronto un poco no estar bajo el discurso dominante? No sé si dentro de la lectura ustedes vieron algo al respecto, si quieran de pronto mirar si les llamó la atención ese aspecto. ¿Era locura o era más bien no someterse a los discursos dominantes de la época? ¿Ustedes qué opinan? Adelante, Ivette. Hola, buenas tardes. Pues yo creo, bueno, lo considero que realmente era que pues las personas no estaban preparadas para un cambio cuando empezaron como a intentar pues ahora sí que controlar un poquito sobre la prostitución. Entonces,
creo que fue tanto pues el estigma social hacia las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres que ejercían la prostitución, pero lo que yo sí puedo asegurar, bueno, lo que sí puedo asegurar es que realmente sí, históricamente sí se pudo aquí observar que a la mujer siempre se le calificó como inferior, como una persona inferior mental, ¿no? En la cuestión de que pues se les tachaba hasta de locas, ¿no? Donde realmente pues no, los especialistas de estos lugares, de estos manicomios, pues no consideraban a los factores sociales para determinar el padecimiento, ¿no? Solamente era una cuestión de que hasta por una situación de, por ejemplo, recuerdo el caso, permítanme, de Lucrecia Díez sobre que, pues no, o sea, está toda la historia de vida y probablemente la tachan como una persona que sufría de nerviosismo, ¿no? Cuando realmente si uno se pone a leer como la historia de vida de esta persona, pues sufrió varios abortos, sufrió fallecimientos de sus hijos, entonces, pero realmente uno se da cuenta que no le daban importancia a estos traumas, ¿no? Porque realmente yo creo que pues socialmente eso te cambia tu personalidad, ¿no? Y era lo que los médicos no lo contemplaban. Eso sería mi participación. Muchas gracias, Ivette. Aquí nos comenta Iván. Es muy complejo porque combina la historia real con la fantasía, pero creo que es una excelente investigación que involucra muchos temas como la locura, pero también que la locura está relacionada con la situación política. Gracias, Iván. También nos comenta Gabriela, estaba al principio para mí algo confusa. Habla de un señor que quiere conocer la vida de una señora, comienza a investigar y se da cuenta que la mujer tuvo muchos cambios en su vida. Desde la infancia tuvo que ir a vivir con sus tíos y toda su vida tuvo que adaptarse a las situaciones sociales que se presentaban, volviéndose una persona no expresiva por todo lo que había vivido. Muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Adelante, Angélica. Vale. Súper interesante lo que nos empieza a dilucidar Ivette y también los compañeros Iván y Gabriela en el chat, los compañeros y las compañeras en el chat. Como dos cosas para ir abriendo también el debate. Uno es como la mirada del manicomio para esconder a aquel que la sociedad no quiere ver, o hoy en día una mirada más de el tratamiento médico, la salud mental y poder, digamos, como integrar a la vida estas personas, ¿no? Entonces, también esa mirada ahí como interesante, gracias a la participación de Ivette, que me hizo pensar como un poco en eso. Y también lo que decía Gabriela, y es el tema de lo que tiene que ver como con ese pasado de vida, ¿no? Entonces, no sé ustedes ahí cómo relacionan este encuentro entre Matilda Burgos y Joaquín Buitrago, que son como los protagonistas de nuestra historia. ¿Cómo creen ustedes que Joaquín, al entrar en esa relación con Matilda, de pronto también pudo reflexionar sobre su propia vida y sobre los propios momentos que él estaba viviendo y que cuentan la historia? ¿Ustedes cómo vieron ahí el papel de Joaquín de cara también un poco a los temas que hemos venido conversando sobre las masculinidades responsables o masculinidades alternativas? Adelante, Ivette. Bueno, de esta parte solo me gustaría rescatar que pues él también estaba bajo una presión social donde pues sus padres, bueno, su familia, pues tenía renombre, ¿no? Entonces, en este caso de que pues él solamente se había dedicado a la fotografía, pues hasta entre sus colegas pues era como muy señalado, ¿no? En lo que había logrado de su vida, en lo que se dedicaba. Y bueno, yo creo que más que nada que sí sintió un poquito de presión por el tema de que ya al final, bueno, en la cuestión del libro, pues dice, pues bueno, o sea, ya al encontrarse con el abogado que lleva su caso de su familia, pues también en esta parte yo creo que él empieza también a reflexionar en el qué hizo, ¿no? De su vida, pero que al final creo que sí lo disfrutó porque no se enfocó, ¿no?
a realizar lo que pues todos esperaban de él. Pero yo creo que sí, definitivamente había una presión social, porque su padre había sido pues una persona de renombre. Muchas gracias, Ivette. ¿Alguien más? Aquí lo que vemos un poco, adelante, Diana. Hola. Bueno, a mí me gustó mucho cómo el libro pues intenta desde un principio hablarnos cómo él empezó en la fotografía y todo lo relacionado. O sea, mientras Matilda estaba a lo mejor en el manicomio, pues siendo señalada por la sociedad, él igual estaba enfrentando como sus adicciones a la morfina y bueno, lo de su familia. La verdad es que fue un conjunto muy padre porque te das cuenta que todos, o sea, cada persona tiene un universo en el que a lo mejor está sufriendo de diferente forma, pero no a todos se nos va a tachar de la misma forma. O sea, lo que yo percibí del libro es que pues a Matilda por ser mujer y por todo lo que vivió, o sea, nadie le preguntó como su pasado, nadie quiso investigar sobre su pasado, pero sí la tachaban de loca y él igual estaba sufriendo, pero pues él tenía como una diferente posición en la sociedad y eso está, bueno, me gustó cómo lo metieron en el libro y pues te pone como a pensar mucho en cómo sí hay una diferencia y ha existido una diferencia lamentablemente de sociedades y de género impresionante. Muchas gracias, Diana. Y sí, efectivamente, lo hemos visto en el pasar de los años, de los siglos, cómo se sigue viendo la diferencia de género. Estos roles que al hombre todavía se le permite, se le justifica por ser hombre. Y a nosotras se nos criminaliza doble por el hecho de ser mujeres. Entonces, como vemos durante la historia, y las personas que quieren salirse de esos estereotipos que marca la sociedad, pues después caes en que estás loca o estás loco. En los hombres también esa diferencia, porque lo vemos, sí, como decía Daniela o Ivette, alguna de las dos, todas y todos tenemos una historia, todas y todos cargamos heridas desde la infancia, de cómo somos educadas, qué ambiente familiar vivimos. Pero aquí es cómo resuelve cada persona, cómo sale adelante cada persona, cómo para unas, para las mujeres es más difícil, hay que luchar más, demostrar más que para los hombres. Como muchas veces en los casos, por ejemplo, de estas masculinidades tradicionales, al momento de verse en un peligro un hombre, se justifica por ser hombre o que se tire al alcohol, que se tire a las drogas, pues pobrecito, está sufriendo. Es válido, se justifica por el proceso por el cual está pasando. Pero a las mujeres, si toma este camino, uy, cómo se nos tacha, cómo se nos critica. Y entonces, en la mayoría de las veces, no es que quiera generalizar, pero el hombre tiende a fugarse cuando la mujer se tiene que hacer responsable y tiene que asumir por todo eso que está pasando para salir adelante. Vemos cuántas madres son abandonadas con sus hijas y sus hijos porque el hombre no pudo o por X razón y se fue. Y ahí está la madre, saliendo, luchando para sacar adelante a los hijos y a las hijas. Pero que no pase al revés. Porque entonces, porque luego dicen, no, pues era normal. O sea, ya ahora hasta normal lo vemos, que el hombre se fugue, no existe, no se involucre, porque es hombre. Pero la mujer no. Porque la mujer desde que decide salir a trabajar, uy, qué mala madre, porque no te quieres quedar en tu casa cuidando a tus hijos y a tus hijas. Entonces, ¿cómo desde tiempos, siglos venimos arrastrando estas desigualdades por estos roles de género? Aquí nos dice Víctor, buenas tardes, yo considero como lo del libro se me hizo interesante que Joaquín era el principal personaje, es como conoció a Matilda y lo que tuvo que pasar y las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Efectivamente, muchas gracias. Adelante, Angélica.
Bueno, yo creo que siguiendo en esa línea de la diferencia y también poniendo en contexto nuevamente nuestro libro, en este escenario del manicomio, aparentemente estamos hablando de un tema que es la locura, ¿no? En esa época. Sin embargo, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente nuestros personajes, Matilda y Joaquín, estaban abordando situaciones que podríamos encasillar en la locura, o más bien estaban viviendo un sinsentido de vida, ¿no? A veces cuando la sociedad nos presiona socialmente de qué debemos hacer, qué es correcto, qué es incorrecto, o por circunstancias de la vida, como es el caso de Matilda, termina en principio en una situación de prostitución, que pues se ve forzada esa situación. Entonces a veces eso se tildó en el caso de Matilda como locura, y aquí como de pronto estamos es más bien aún sin sentido de vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es la sociedad la que nos tilda de locos, o a veces también un poco por esas reglas impuestas nos llevan a un sinsentido de vida, a un vacío existencial? ¿Qué opinan ustedes? Felipe y Diana. Felipe. Adelante, Felipe. Gracias, buenas tardes a todos. Mira, yo creo que contextualizando un poquito la parte del libro, siempre ha existido esa doble carga, esa doble moral, y tanto es la percepción, podría ser de una sola persona, como del resto de la sociedad, quienes infringen hasta cierto punto la manera en cómo podemos sentirnos. Ahorita sí hace un comentario, la verdad es que bastante interesante, en el sentido de decir, bueno, si eres madre y sales a trabajar, pues ya eres mala mamá, ¿no? Porque dejas a tus hijos. Entonces, creer que la obligación hasta cierto punto es única y exclusivamente de la mamá cuidar a los hijos, pues es erróneo. Hemos platicado en diversas ocasiones que este problema generacional, y me voy 10, 20, 30, 40, más de 100 años, la verdad es que ha sido un problema del que hoy no nos podemos deshacer tan fácilmente, pero que sí hago yo la relevancia en el sentido de decir, ¿qué pasó hace no mucho cuando unos policías por ahí ahorcaron a una persona de color, ¿no? En Estados Unidos. Entonces todo el mundo se volvió loco, ¿no? Olvidémonos un poquito del género. Hablamos del racismo y que la gente hoy empieza a despertar justamente esa incongruencia entre lo que dices versus lo que haces. Entonces pasa exactamente lo mismo aquí. Cuando una mujer al final del día, 22 años creo que tiene que se publicó ya el libro, ¿qué perspectiva tenía la autora para poder plasmar, ¿no? Y qué entorno, sobre qué entorno vivió, para poder plasmar esa situación? Entonces, respondiendo un poquito más a la pregunta, yo creo que va en función de las dos cosas, ¿no? La perspectiva que puedo tener uno de las cosas, pero la sociedad y el peso que ejercen sobre la opinión que puedan generar sobre uno mismo. Es decir, para mí es muy importante lo que dice mi familia, entonces, ¿cómo me va a hacer sentir lo que piense mi familia, no? No obstante, y aquí veo el más claro ejemplo, miren, se los voy a enseñar. Ahí viene, mira, ella es mi hija. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Al lado viene mi mamá, ¿no? Aquí al lado viene mi esposa, ¿no? Entonces, imagínense qué tan fuerte puede ser esta presión, por así decirlo, y cómo vamos a educar a mi hija, ¿no? Y decir, ¿qué crees? Si no quieres tener hijos, pues está bien. Si te quieres desarrollar, vivir en otro país y hacer lo que gustes y mandes, está bien, ¿no? No en el sentido de decir, bueno, y tú a los 30 años ya tienes que estar casada con hijos y se acabó. La verdad es que no va por ahí. Creo que es una, siempre lo he dicho, una ideología que comienza en casa, ¿no? Y, por supuesto, tratando de transformar las personas que giran a nuestro alrededor por cuestiones socioculturales. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Diana, adelante, querías comentar algo. Sí, justo era comentar que pues muchas veces la sociedad no actúa, o sea, somos como muy, como dijo el compañero Felipe, doble cara, porque mientras nosotros
a lo mejor, y bueno, no voy a generalizar, a lo mejor estamos aquí en las pláticas y todo, pero sales y a lo mejor ignoras esa violencia, o sea, la puedes ver y la vas a ignorar, pero te sientes bien porque hablas de ello. El chiste, yo creo que, y bueno, algo que me gustó es que, pues, tanto tu decir como tu actuar tienen que hacer match, o sea, tienen que estar en el mismo canal, porque si no vamos a seguir arrastrando lo mismo y podemos seguir hablando del tema y tratando de convencer a las personas, pero simplemente pues a veces se nos hace difícil o no lo hacemos o deseamos no hacerlo y siguen las cosas igual, o sea, se van a seguir escribiendo libros, vamos a seguir juzgando a la sociedad y nada va a cambiar porque mientras no lo pongamos en práctica, pues las cosas van a seguir iguales. Aquí en el libro, pues yo no lo veo como una locura porque las dos personas estaban sufriendo a su forma, pero pues a uno la sociedad dijo, estás loca, y el otro dijo, a ver, voy a conocerla y voy a darle voz a esa loca, que realmente no era una loca. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más? Daniela en el chat nos escribe, nos dice, es muy importante lo que dice Felipe, muchas veces nos dejamos llevar por lo que estaría bien para nuestra familia o lo que opinan, sin pensar en qué nos gustaría a nosotros y lo que opinamos. Al final, quien va a vivir con eso y tener la experiencia somos nosotros. Muchas gracias. Iván también nos escribe en el chat. También podríamos entenderla como una crítica a la gramática del poder, es decir, una crítica a los que deciden quién y por qué está loco, porque Cristina investiga el discurso que emplean los psiquiatras del manicomio. Ellos producían el significado de la locura. Correcto. Claro, la sociedad nos marca, ¿no? Nos marca el deber ser en la época, ¿no? Entonces, si miramos el libro, se escribe en un contexto de 1920, cuando está plena Revolución Mexicana, donde se está abriendo todo el tema de la modernidad. Y estos sistemas como el manicomio también son sistemas de control, ¿no? De control social. Y por supuesto, en ese momento lo que se decía que era locura, pues era lo que allí se estaba tratando a través de este aislamiento social. Pero eso también nos lleva a otro tema que hablábamos en las prácticas de estos días, y es cómo este tipo de conceptos del deber ser, en el caso de las masculinidades, el qué es ser masculino, son constructos sociales, ¿no? Son conceptos sociales que se adaptan a una cultura, a una sociedad determinada, pero que por fortuna al ser culturales los podemos cambiar, ¿no? Entonces también es como ver el libro se escribió en una época de una concepción, pero hoy en día, pues de pronto ese concepto ya ha venido cambiando porque la sociedad exige que hagamos ese cambio, exige que le demos nuevo contenido a esos conceptos, ¿no? Entonces, a partir del libro, ¿ustedes qué opinan? ¿Seguimos como con esos mismos conceptos de esa época o han cambiado en algo y los hemos llenado de nuevo sentido? Por ejemplo, si hoy tuviéramos un caso como Matilda, ¿ustedes cómo creen que los trataría la sociedad hoy a todo lo que le pasaba a Matilda en ese momento? Igual, sigue el mismo concepto y visión machista. ¿Cómo serían vistos estos personajes actualmente? Pues para mí te voy a decir que no muy diferente, porque como dice Diana, es un tema ya muy sobado, es un tema muy hablado, es un tema que se ha dicho y dicho, pero claro, en el machismo tienen muchos beneficios y cuesta cambiar. Y dejar esos beneficios cuesta, no es fácil hacerse un ladito, permitir a las personas, a las mujeres en este caso. Es un tema que hablamos mucho de la paridad y hablamos mucho de que las mujeres ya están en el poder, ya llegaron a los puestos políticos. ¿Y qué les permiten hacer? ¿Qué nos permiten hacer? Nos dan esas alcaldías, esos distritos, esos lugares donde si ganas, qué bueno, y si no ganas también.
o que la mayoría van a ser distritos perdidos. Entonces, sí, es muy fácil decir, sí, estamos de acuerdo aquí en la equidad de género y en la igualdad y en la paridad, pero siguen actuando con ese machismo, sin permitirnos, sin darnos voz, sin darnos voto. Pero sobre todo, y no es que porque estemos peleando los puestos de poder y ahora nosotras queremos mandar, no, simplemente somos personas, mujeres pensantes, con mucho que aportar y cambiar, pero para eso se nos tiene que permitir. Víctor, tenías levantada tu mano, adelante. Sí, quería hablar sobre lo que decían sobre los personajes si iban a ser juzgados de la misma forma si estuviesen en esta época. Y yo creo que sería, ya no se vería un poco diferente, pero sí serían juzgados de la misma forma, lamentablemente. Y eso es por la sociedad que todavía sigue con la misma ideología de antes. Los digo a lo mejor por la experiencia, porque todos mis abuelos tienen esa ideología de que pues la mujer tiene que hacer todo lo de la casa y el hombre es el que tiene que aportar el dinero. Pero yo considero que a lo mejor para erradicar eso, pues es hacer el cambio. Lo decía mi compañero Felipe. Él ponía el ejemplo de su hija. Si su hija quiere hacer lo que quiera hacer, es perfecto. Y eso es lo que tenemos que educar a nuestros hijos. Que ellos quieran ser libres de lo que quieran hacer en realidad. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Víctor. Así es, y como lo comentaba Felipe, se empieza en casa, pero de verdad que se empieza en casa. Porque nosotras podemos, como madres, educar a nuestros hijos, decirles, hacerles ver, pero también se lo repetí en las pláticas, no vivimos solas. Esos hijos nuestros conviven con sus amigos de la escuela, con sus amigos del trabajo. Y si empezamos a observar, es desde que están en primaria, adolescentes, en la universidad, adultos, en las áreas de trabajo. Porque podrás tener muy bien la teoría y decir, no, sí es cierto, las mujeres que se les permita, pero ¿qué creen? Que cuando están ahora sí en conjunto los hombres, pues te arrastra. Porque entonces, ¿cómo yo voy a decir, verdad? De que, ay, no, siempre no, porque voy a ir a ayudar a mi esposa. Pues entonces vienen las burlas, vienen las críticas, vienen el mandilón. Y entendamos una cosa, aquí no es de que se trate, no se trata como hemos venido en todos estos siglos, que la mujer tiene que despertar y levantar y gritar la voz y no dejarse. No, señores y señoras, lo que se tiene que enfatizar y hacer el cambio es en los hombres, no en cómo se tiene que defender más la mujer y cómo tiene que levantar las mujeres más la voz para que se nos escuche y se nos vea, sino esa actitud machista de los hombres de ir por delante, de tener que llevar la batuta y el mando, el dominio. Eso es lo que se tiene que empezar a modificar. Y analizarnos tanto hombres como mujeres, de ese macho que todas las personas llevamos dentro, porque hemos vivido y crecido en un sistema machista. Y lo traemos introyectado y se nos hace normal esas actitudes. Adelante, Angélica. Vale, me haces pensar en algo que platicábamos también estos días en las charlas y es, bueno, de todos los como componentes o características que tiene el machismo, además de la agresividad aceptada a los hombres, ¿no? Mal aceptada la agresividad a los hombres, creo que un peso muy grande que tiene y que lo relaciona también con el texto del libro es el tema de los roles y estereotipos de género, ¿no? Y cómo estos roles y estereotipos de género nos llevan de alguna manera, tanto hombres como mujeres, a ponernos una máscara de lo que no queremos ser, porque entonces ese machismo y esos roles y estereotipos de género nos dicen un deber ser masculino y un deber ser femenino, pero muchos y muchas no nos sentimos cómodos con ese deber ser, pero la sociedad, como tú lo decías, la presión del grupo, la presión familiar, la presión del colegio, hace que lo aceptemos
pero es como si viviéramos de una forma inauténtica. Y yo pienso que esto entonces también es un llamado, como también lo hace el libro, y a mí me parece que la locura tiene cosas bonitas, a veces la locura como ha sido tan estigmatizada tiene cosas chéveres, y es que nos invita un poco a ser libres. ¿Libres en qué sentido? En ser auténticos, en identificarnos con nosotros mismos, en quitarnos todo ese peso y todas esas cargas que nos impone un deber ser social simplemente. Entonces, no sé si ustedes de pronto al mirar el libro encontraron justamente que en estos dos personajes hay un rompimiento de reglas de lo que la sociedad dice en ese momento. ¿Y cómo ven eso ustedes frente a la libertad, al poder escoger y decidir cómo queremos ser? Y si tiene que ver esto con los roles de género o no, si estos roles de género nos coartan nuestra libertad o podemos y debemos empezar a trabajar en luchar por ser más auténticos y más libres. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Quién le gustaría participar? O aquí al azar. Estoy mirándonos en el chat, no sé, es que como se me pasan, de pronto se nos han pasado, creo que no hemos leído el de María. Buenas tardes, a mí me gusta la forma en que busca la luz en la desnudez de la mujer y la lleva a un nivel más allá del morbo común, pero casi nadie pudo apreciar su trabajo y admirar la forma en cómo sus musas se sienten cómodas en mostrarse tal cual eran. Sí, aquí hay también esa luz de libertad, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más nos quiere hacer sus comentarios, participar? Nos gustaría escucharles, porque finalmente estas pláticas, estas dinámicas son para ustedes que ahí vienen, las nuevas generaciones. ¿Cuál es su forma de ver, su forma de pensar? ¿Qué les parece? ¿Quién más que nos pueda? Buenas tardes. Adelante, Jimena. Y todas, bueno, yo quería hacer un comentario de lo que usted mencionó hace rato sobre cómo a los hombres se les hace muy fácil abandonar a sus parejas, ¿no? Y justamente el otro día, ahora sí que navegando en redes, vi una publicación que decía que los hombres muchas veces, que sí son padres de familia, muchas veces hacen planes sin tomar en cuenta a sus hijos, ¿no? Es como de, pues sí, yo en un futuro, pues voy a ir a hacer esto o me voy a hacer de viaje o así, pero ¿qué pasa con tus hijos, no? O sea, tienes una familia, pues no vives solo. ¿Qué pasa con tu esposa también? O sea, no te olvides de eso. Quizás sí viven juntos, pero también está esta parte del olvido del padre de no incluir a sus hijos dentro de sus planes. Y pues bueno, eso me recordó a lo que usted había mencionado. Y respecto a este tema de la locura, pues también me trae mucho la palabra esta de gaslighting, algo así que está como que mucho. Así es. De que a las mujeres nos dicen que estás loca, ¿no? Porque, o sea, simplemente porque decidimos no callarnos por decir lo que expresamos. Y justamente, pues esto ya tiene un término, ¿no? De gaslighting. Bueno, no recuerdo cómo se pronuncia. Entonces, o sea, para que es bueno que esto exista porque pues las mujeres no estamos locas, ¿no? Nos expresamos y quizás en pareja, o sea, que queremos decirlo, cómo nos sentimos, y eso no significa que estemos locas, ¿no? Y pues bueno, esa era mi participación. Muchas gracias, Jimena. ¿Cómo aquí, por ejemplo, las feministas del bloque negro, cómo están etiquetadas? Bola de locas revoltosas que se queden en su casa, que tienen que venir a rayar los monumentos, que tienen que venir a destrozar todo. Al día de hoy, cuando es las mujeres a las que estamos llegando es a un límite que no puede ser más violencia la que vivimos.
más enojo, más rabia, la digna rabia de todo lo que hemos padecido. Pero entonces, por quejarnos y levantar la voz, somos locas, locas que todo queremos destruir, casi, casi, ¿no? Como tsunamis, que todo, mientras pasamos vamos desbaratando y destruyendo. Muchas gracias, Jimena. ¿Alguien más? Iván participa en el chat. Dice, sí, creo que el mejor ejemplo es cuando llega Cástulo al cuarto de Matilda y este le, comillas, abre los ojos, como se menciona al principio de la novela, y desde ese momento se va de la casa y rechaza la educación que le daba su tío. Entonces empieza a sentirse más libre y en familia con la comunidad de anarquistas, entre comillas. Hay otro comentario. Ah, sí, es el mismo. ¿Quién más les gustaría participar? Decirnos qué ven de esta lectura. ¿Qué opinan ustedes frente a este tema que estamos hablando de la importancia de la familia? Ahí en el libro de pronto se habla un poco sobre el abandono familiar, sobre el desarraigo también familiar, el tomar la decisión de alejarse de la familia. ¿Qué tanto influye en la familia en todos estos conceptos y en lo difícil o fácil que puede ser para una persona poder ser autónoma, auténtica y libre de decidir lo que quiere hacer con su vida y con su destino? ¿Qué tanto influye este tema familiar? Adelante, Felipe. Gracias. Fíjate que pues influye de todo y es que el más claro ejemplo de a mi punto de vista, que puedo decir cómo es uno, tú eres lo que lees, las personas con las que te juntas, eres tu familia, eres las películas que ves, eres los libros que lees. ¿Por qué? Porque al final del día, todas estas creencias, corrientes de pensamiento, están influenciadas por algo o alguien. Entonces, creo que esta parte de la familia termina siendo, pues, híjole, yo creo que el 80% de cómo llegamos a ser en el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el resto se compone de cuando vamos creciendo, cuando eres adolescente, empiezas a tomar tanto lo malo como lo bueno de las personas con las que te juntas, la música que escuchas, los libros que lees, las películas que ves. Entonces, todo eso va formando parte de tu esencia. Entonces, si de entrada, ¿no? La familia, como por ahí comentó un compañero de los abuelos, ¿no? Tienen esas creencias, pues así va a ser, ¿no? Pero cada quien, o sea, al final del día termina siendo un tabú de ideas diferentes, pero la influencia de la familia creo que es, además de primordial, ya sea para bien o para mal, creo que constituye el 80% de cómo somos, ¿no? Incluso con nuestros propios hijos. Gracias, Felipe. Bueno. Diana, ¿o quién es quién? Yo otra vez. Sí, Jimena, adelante. Sí, bueno, respecto a este tema de la familia, pues ahora sí que es la institución primordial, ¿no? La primera en donde te vas a desarrollar los valores que aprendes, si es que estás yéndote por un mal camino, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, si te desenvuelves en un ambiente familiar agresivo, violento, pues también existe pues una alta probabilidad de que tú también crezcas así, ¿no? Vas a ser violento con los demás, te vas a desenvolver en un ambiente violento, como lo decía el compañero anterior. Entonces, la familia conforma, pues sí, también el 80% de ti, porque, por ejemplo, los niños que luego pues son abandonados, pues hacia dónde se dirigen, ¿no? ¿Quién los guía?
pues ahora sí que las malas amistades que puedan tener, porque no tienen pues una guía buena. Bueno, si tuvieron una vida anterior que también les afectó, ¿no? Es toda una cadenita. Entonces, pues sí, es muy importante en la familia, pero pues también sí, es que es mi familia, es que es mi hermano y pues tengo que aguantarlo si me agrede o no, ¿no? O sea, eso también como que es como dejar también lo sanguíneo por si alguien te está violentando dentro de la familia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Jimena. Yo pienso que sí son las bases fundamentales con las que crecemos todas las personas y es lo que va formando nuestra historia. Pero está en cada uno de nosotros ver esa historia de vida. En qué ambiente familiar crecimos, qué tipo de padre tuvimos, si tuvimos padre. Si tuviste un padre que fue un ausente, que solamente se preocupó por proveer, si nunca se involucró, si lo que te enseñó y te educó fue que las cosas como hombre las tenías que arreglar demostrando quién era el más fuerte. Si fue un padre que pues no violento. Y entonces, como así crecimos, pues seguimos reproduciendo esos roles. Y si a eso le sumamos lo que le corresponde y debe de ser las mujeres y los hombres, y el pequeño o una niña pequeña que se le duele, flote y ya le di una nalgada. Y por más que trato, no puedo contenerme. Entonces es ahí donde se tiene que empezar a buscar esa ayuda para observar y para ver lo que nosotras y nosotros no podemos. Y ver el origen de todas esas reacciones que la mayoría de los casos son llenas de violencia y de agresividad. Y entonces empezar a cambiar, romper esos patrones que traemos, porque sí se puede, a la edad que sea. Y también la gente adulta que dice, no, de mí ya no esperen cambiar. No, es muy cómoda esa postura. Por no querer enfrentar, por no querer abrir su panorama. Y se los puedo comentar porque yo, por ejemplo, soy una mujer de 50 años que me casé, me divorcié y soy lesbiana. Y mi mamá, que tiene 80 años, ahorita dice, a mí no me pidan a mí estas alturas que yo cambie. Eso está mal. Y prefiere no tener a la hija enfrente, ni verla, ni convivir, porque yo estoy mal. Y no se trata de edades, ni se trata de educaciones. Se trata de querer cambiar. Se trata de cambiar cuesta, y cuesta mucho. Y se cambia diario, día a día. Y se cambia nosotras y nosotros. Empezamos en nosotras y en nosotros, no en que los demás cambien. El machismo se va a cambiar el día que los hombres se entiendan. ¿Y tú, hombre, eres bueno para dar un verbo, para decir? Pero ¿qué tal cuando o los comentarios, los chistes sexistas, las burlas? Y se los comentaba en la mañana en la plática que vi. Eso de que no, sí,
Las mujeres que aquí las compañeritas, las cuidamos mucho. Ya desde decirnos compañeritas, es seguir minimizándonos. Es seguir no vernos como iguales, como personas con la misma capacidad. Entonces, ese es un micromachismo. El querer ver a la compañerita en vez de respeto y verla como igual. Ah, no, es la compañerita a la que yo me tengo que cuidar para protegerla. Pero somos muy aliados y pensamos muy bien que sí, ¿no? Las niñas y las mujeres, sí, tienen toda la oportunidad. Pero también cuando vemos que un compañero se está pasando de lanza con una compañera o el mismo jefe, somos omisos. Y mejor pasamos de lado. Y luego los comentarios, pues quieren trabajar, pues que se aguanten. No quieren estar en su casa. Y los mismos comentarios que hacemos en casa si ya estamos casados y los dos salimos a trabajar. Y sigue. Y también les hacía el comentario. Sí, podemos ver que esto es desde hace cuántos años el machismo. ¿Y por qué? Si ya empezamos a cambiar estas conciencias y estos chips, ¿por qué entonces los feminicidios se dan en mujeres tan jóvenes? La mayoría de los feminicidios hablamos de chavas de 18 a 35 años. Y de sus parejas de las mismas edades. Y entonces, ¿por qué te molesta que tenga y chatee con un amigo? Y te molesta que no te puede, o que no te dé la clave del internet, su correo, del WhatsApp, o de bloquear su teléfono. ¿Esas no siguen siendo actitudes violentas y machistas? Si no escondes nada, no tienes por qué no enseñarme tu teléfono. Si tú confías en mí, no tendrías por qué estarme pidiendo eso. Entonces, el machismo también se moderniza y se acopla a la época. Adelante, Angélica. Bueno, súper interesante. Aquí también en el chat nos comentan. Daniela dice, creo que influye mucho la familia, se convierte en algo muy importante para nosotros, tanto que decidimos darles la razón a ellos o que estén felices con nuestras acciones y decisiones, aunque nosotros no lo estemos. Luis dice, tener la ausencia... Ay, se me fue. Perdón un segundo, se me subió esto. Tener la ausencia de uno de los padres es crucial en el desarrollo de los seres humanos, pero creo que con el crecimiento y madurez que adquiere el ser humano, estas heridas se pueden sanar, pero las cicatrices no desaparecen. Aquí es muy bonito esto que dice Luis y también lo decía Patricia, y es la posibilidad del cambio. Todo lo que es cultural y socialmente construido es posible de ser, es sujeto de ser cambiado. Pero por supuesto el cambio nos da miedo, ¿no? Y por eso, conectándolo con el texto, quienes deciden cambiar o salirse de la regla o no cumplir con lo que la familia o la sociedad establece, tienen que asumir uno de los dolores más fuertes y es sentirse excluidos, porque somos seres sociales que queremos ser aceptados en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestro entorno social, y por supuesto nos duele no ser aceptados. Entonces, la libertad tiene a veces ese precio, ¿no? Y es que si yo quiero decidir, me toca pagar ese precio de, entre comillas, un rechazo o un abandono del otro. Pero creo que es más difícil el no cambiar y el vivir de una manera inauténtica, porque la vida finalmente aparentemente es muy larga, pero cuando nos damos cuenta es muy corta y las oportunidades se van. Las oportunidades de ser auténticos, de ser libres, de desarrollar nuestra personalidad como mejor nos sentimos, de encontrar nuestras identidades. Entonces creo que la invitación sí es un poco a abrazar esa autenticidad y esa libertad. Obviamente el ejercicio de la libertad conlleva una responsabilidad tanto personal como con el otro, pero vivir una vida con una máscara al final nos puede costar dolores fuertes. Transmitir a nuestras nuevas generaciones también esos mismos miedos, esos mismos temores, esos mismos vicios que nosotros no quisimos romper.
Entonces creo que en esto de los roles, y lo conecto con algo que decía Felipe, y era, aprendemos de los libros, de la música. Entonces un poco es como, oiga, si queremos un cambio, ¿será que podemos prender esas, llamo yo, antenitas de vinil que empiecen a detectar el sistema machista y patriarcal para con pequeñas acciones desde mi actuar en mis pequeños espacios y ir cambiando esos micromachismos de los que nos hablaba también Patricia? Ser críticos frente a las canciones que escuchamos, las letras de las canciones, ser críticos con los mensajes que vienen en la publicidad. Todo esto, aunque no lo creamos, va generando en el inconsciente una cultura y un mantenimiento de estos roles y estereotipos de género. Entonces, un poco es como la invitación también a prender esa actitud crítica, ese pensamiento crítico y poder empezar a hacer cambios en nosotros mismos. Patricia decía algo muy bonito y es, seamos nosotros, yo le digo, un autor de una frase muy linda, dice, seamos nosotros el cambio que queremos ver en nuestra sociedad. Si lo conectamos con el libro, esta figura de control, de ese manicomio que encierra aquel que la sociedad no quiere ver, pues si queremos ver ese cambio, tenemos que empezar a hacer el cambio nosotros mismos. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando nosotros somos críticos y también empezamos a juzgar, a discriminar al otro? ¿Será que ahí no estamos también jugando ese papel, entre comillas, de ese que juzga desde una torre lo que está bueno y lo que está mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que en el día a día tenemos esas actitudes que nos llevan a juzgar, a discriminar? ¿Por qué nos creemos que somos el de la torre de control que vigila este manicomio? ¿Cómo lo ven ustedes? Lamentablemente todos nos sentimos y todas nos sentimos el vigilante de esa torre del manicomio, de este gran manicomio que es nuestro entorno, la sociedad, es más, empezando desde nuestras familias. Y es bien fácil ponerse en la torre y juzgar y decir y que sí está bien, porque luego juzgamos y decimos a nuestras ideas, a nuestras ideologías, a nuestras creencias, olvidándonos de la empatía que tenemos que ver y tener con las personas con las que convivimos, con las personas que están a nuestro alrededor. Porque siendo empáticos es como vamos a empezar a cambiar y no tolerantes, ¿eh? Porque cuando yo hablo en las pláticas de lo que es la comunidad LGBT, yo no quiero que sean tolerantes conmigo. Tolerar es aguantar una carga. Y yo no soy carga, no me siento carga de nada. Entonces, no es tolerancia lo que se necesita la empatía, el vernos en la otra persona como iguales. Nos dice Angélica, la violencia por razones de identidad de género es un innegociable. Exactamente. Y esto también deriva de toda esta formación, las creencias y la ideología. Pues bueno, un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias al Instituto Municipal de las Mujeres y Equidad de Género de Tlalnepantla de Baz. Angélica, muchas gracias por tu participación. Y como lo dice este proyecto, seamos voceras y voceros para vivir en una vida libre de violencia. Agradezco mucho a la maestra Karen Santa Cruz por permitir y abrir estos espacios al diálogo, al pensamiento crítico y empezar a quitarnos estas estructuras con las que hemos crecido y hemos sido educadas y educados. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias y un maravilloso fin de semana. Gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias. Gracias, bye. Gracias, hasta luego.